Y los vamos. Y nos vamos. Y nos vamos. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungla, la venganza de los nerds que pasan de año hablando de política. Querido Mirko Macari, querido Jorge Pirincho Navarrete, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy Aquí feliz año a estamos. todos. Partimos sin nuestro querido Gonzalo Miller, del cual tendremos noticias prontamente, ¿o no? Yo creo. ¿Tú, Pirincho, decís que Miller no vino por lo de Lavín o por Colo-Colo? Mira, hay varias razones que podrían explicar la ausencia de Miller. No vamos a especular aquí, pero voy a partir al igual que mi general saludando a todas las jungleras y jungleros, desearles muy feliz año, esperando que este que recién comienza sea mejor que el anterior, lo cual, puta, no es muy difícil. Y reencontrándonos después de esa memorable última jornada de los 100 programas que todavía ando con estertores. Medio bandeado, como que de repente tenés nublado la mitad del ojo. ¿Ah? Sí, sí. Es como un crutón de gin que se aloja en el ojo y después se va. Claro, ¿Ah? pero estuvo Pero bueno, weón, fue estuvo buena muy esa bueno. jornada porque al día siguiente fue 24, entonces no había nada más que fermentar en la piscina. Efectivamente. Claro, era efectivamente. Oigan, muchachos, entremos en materia porque el año partió con la carrera presidencial desatada. Hay dos fenómenos que me llaman la atención y creo que están relacionados entre sí. Normalmente cuando se desata una carrera presidencial empezamos a hablar del pato cojo, ahora ni siquiera eso. O sea, Piñera hoy día es un cambio de gabinete que no le importó a nadie. Y sin duda las portadas van a ser, por lo menos en el ámbito político, medios tradicionales, va a ser Lavín y no el cambio de gabinete. Ustedes están de acuerdo, ¿no? ¿Mm? No, por supuesto. Sí, bueno, no. La vine en la noticia del día y no. El llamado cambio no es noticia, si además ya se sabía que venía un ajuste por candidatura, entonces también opera un factor periodístico. La noticia es aquello que no esperamos que pase, no lo que sabemos que va a pasar. Cuando el hombre muerde al perro, decían en el clásico de la escuela de periodismo. Claro. Sí, y al igual que Mirko, creo que todo lo que ocurre en general con el gobierno es bien irrelevante. No alcanza ni siquiera para un rato de un esfuerzo por copar la agenda. Y de pato cojo a esta altura no hay ni para pato con distemper. Es bien irrelevante todo lo que venga o salga del gobierno, pero ya tenemos la cabeza puesta en las candidaturas presidenciales, la convención constituyente, en la pandemia, en la crisis económica, que son, creo, me parece a mí, las cuatro cosas que nos van a ocupar con harta atención, digo, las próximas semanas. Hablemos un minutito de lo de Lavín y después pasamos al resto de ese mapa político, porque Lavín de alguna manera se desmarca de un clásico de la política, del eufemismo tan repetido como acostumbrado de que cuando el pueblo lo pida, de que yo en realidad ahora me debo a las Condes, que todavía no es el momento, suma y sigue. O sea, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que el político ante la pregunta de si es candidato diga, mira, todavía no es momento de hablar de candidaturas. Y hoy día pasa una cuestión diferente, ¿cierto? Sale adelante y la primera especulación que se hace a nivel de medios, por lo menos, es que lo hace para presionar a dos contendores, al menos que están en una situación parecida, como son Evelyn Matei y Daniel Jadwe. ¿Qué opinión te merece lo de Lavín? Porque uno podría tener otra lectura, y es que de 3 o 4 semanas a la fecha, vienen madrugando Lavín, ha perdido novedad, ha perdido presencia y más bien necesitaba un golpe. ¿Qué hay, de lo uno o de lo otro? Estoy completamente con lo segundo. Lavín era un avión que estaba arriba y que viene bajando la nariz, y por lo tanto, más que para apurar a otro, que es una posición de un jugador audaz, está obligado porque le apareció Sichel, ¿no?, que le roba el efecto novedad. Entonces, evidentemente, la lógica del discurso de lo ambiguo, de por ahora soy alcalde y cuando el pueblo lo decía era otra cosa, ya no estaba funcionando. Evidentemente esa decisión se tomó con mucha medición, más de la que probablemente nosotros tenemos a nivel público en mano, ¿no? Es decir, es ahora, porque si no, después no va a alcanzar, ¿no? Y efectivamente, lo que demuestra, a mi juicio, que ya hay una decisión que para muchos es muy obvia, para mí no lo era tanto, que es la decisión de ir a la primaria del sector. Creo que parte del capital de Lavín, del discurso que tenía Lavín instalado como, pese a estar en un gobierno de derecha,
con la crisis de que habitualmente sufre el sector que está administrando el país, ¿no? En un momento tan espectacularmente demoledor como el que estamos. Pese a eso, digo, Lavín sentía yo que conectaba con algo que estaba más allá del eje izquierda-derecha, y eso era por una razón por la cual él resultaba interesante. Lo comprendía, un nuevo clivaje en la lógica entre lo viejo y lo nuevo. Lavín daba señales de que, pese a venir de lo viejo, tenía varios elementos de gestión política, comunicacional, cotidiana, que tienen que ver con lo nuevo. Entonces, lo lógico, siempre he pensado yo, era por parte de lo nuevo, y lo podemos ver en la Convención Constitucional y toda la discusión que hay ahí, presentarse como independiente, renunciar tempranamente a la UDI y salir de esa caja, salir de ese cajón, de esa estructura de force, porque tenía las condiciones para hacerlo. No, seguramente esa no fue la decisión, se vieron otros factores, quizás le pesó el círculo de asesores que viene del mundo más convencional, pero bueno, lo vamos a tener en una primaria que es competitiva para todos los que van a esa primaria, creo yo. A diferencia de la presidencial misma, donde Lavín podía disputar un voto de centro, un voto independiente, un voto antipolítico, con mucha propiedad. Eso es lo que venían diciendo en las encuestas, un voto que no podría disputar de la misma manera Evelyn Matei, no podría Kass, no podrían otros. Pero Sichel sí podría. Tiene el relato para hacerlo. Así que, por lo pronto, estamos entrando a una primaria de la derecha que se ve competitiva. ¿Pirincho? Sí, ahí escuchando a Mirko hay dos cosas que se me vienen a la mente. La primera más anecdótica, y es que yo no sé si estáis hueón con un ventilador o algo así, pero hay un mechón como que te vuela lateralmente Estoy con así, un super ventilador. tipo Titanic. Estamos en modo videoclip, así Exactamente. como mirando al viento. Pero es que Eh, además Mirko tiene pelito de guagua, tiene un pelito no, así como una claro. weá así. Así que ahí va que se levanten todos los. Mira, mira. No Ahí. solo pelitos de guagua tiene, según me han informado, weón. Oye, y lo Han dicho que otro, tengo olor a guagua alguna vez Y mano también. de claro. guagua. Y mano de guagua. Y lo otro es que ya sabemos por qué Miller no está en el programa, weón, más o menos evidente a esta altura después de escuchar a MacArthur. Oye, dos cositas en relación a lo que plantea Mirko. No vamos a nuevamente reeditar la disputa de la superación de la derecha y la izquierda, ahí hemos tenido una vieja discusión, pero para seguir el lenguaje, este punto de inflexión entre lo viejo y lo nuevo, entre tradición y cambio, es un tránsito. Y a mí me parece que el esfuerzo de Lavín siempre estuvo en instalar que más que renegar de su sector, es cómo lograba licuarlo o ampliarlo. Y por lo tanto, no me parece extraño la decisión que toma y el anuncio que hace, puesto que efectivamente no le interesa ser un candidato que reniega o no hace referencia a su historia. Si hay algo que podremos valorar en Lavín, o a lo menos reconocer, y lo digo en términos descriptivos, porque como ustedes saben, no es un santo de mi devoción, es que justamente es un huevón que se ha reinventado 1000 veces y ha muerto y resucitado tantas que incluso nos ha devuelto la fe a los más agnósticos, dirían algunos. Desde esa perspectiva, el esfuerzo Lavín siempre estuvo en mostrar cómo un candidato que venía de un cierto sector, que es la derecha, podía ampliar las fronteras y los márgenes al punto de doblegar, subyugar, incluso atemorizar a los sectores más centristas o de la izquierda socialdemócrata. Y de ahí viene justamente esta ilusión, me refiero al término socialdemócrata que él hace en algún momento. Me hubiera parecido raro que él hubiera abandonado el capital que tenía para sumergirse en una aventura sin muchos contornos. Lo que yo creo que él trata de hacer es agarrar lo que tiene y rentabilizarlo lo más posible. Ahora, hay un segundo punto que me parece bien interesante, que es lo que plantea Mirko al final. Paradojalmente, la elección más difícil de Lavín es la primaria y no la presidencial. Es decir, no nos cabe la menor duda a ninguno de nosotros que cualquiera sea el candidato que resulte elegido de una primaria a la derecha, va a estar en la segunda vuelta. Y la pregunta más bien siempre ha sido ¿contra quién?
Y todo indica, si es que la lógica electoral sigue teniendo algo de predecible, de que en general a la derecha le conviene, en términos de resultado, enfrentar un candidato más radical y por el contrario, le resulta más complejo o transpira más cuando enfrenta un candidato más moderado. Tiene a lo menos que trotar y sacar más esfuerzo y despliegue de recursos de lo que tradicionalmente hubiera tenido, como por ejemplo ocurrió en la elección pasada. Entonces la pregunta que creo que es interesante es que así como muchos de nosotros dábamos por hechos un tiempo atrás que Lavín iba a estar en la segunda vuelta y probablemente con una altísima posibilidad de ganar la próxima elección presidencial, si es que la irrupción de estos nuevos candidatos pueden dejar a Lavín fuera en la elección previa. Es decir, si es que Desbordes, si es que Sichel o eventualmente Matei le pueden birlar esa posibilidad que ya ellos tenían incorporada, la tenían en el patrimonio y están poniendo en la cabeza de la elección presidencial. Ese cambio de escenario a mí me parece interesante, pero aún así, con esto termino, yo creo que la derecha ha mostrado un instinto práctico que la va a llevar, incluso en una primaria de su sector, a elegir no al mejor candidato según sus posiciones, su ideología, sus principios, sino a quien crean que tiene o puede tener mejor desempeño para enfrentar a la oposición, a la izquierda, cualquiera esta sea. Fue así, ojo con Piñera. Con Piñera, sí. Mucha gente quería, eventualmente veía a Felipe Caso o Sandón con buenos ojos De y hecho, finalmente... circularon unos WhatsApp en esa época en que se llamaban entre ellos decían, Felipe es muy bueno, pero para después. Ahora tiene que ser Piñera porque le gana a la izquierda. Una cuestión muy pragmática. Entonces la Ahora ya no pregunta es tan que... bueno, eso sí. No, claro, No, no. la pregunta no es para nosotros, es para la gente de derecha, pero ¿quiénes cree ese público o esa audiencia que debería votar preferencialmente en esa primaria que es el mejor candidato para enfrentar a la izquierda en cualquiera de sus versiones? Sea Jadwe, sea Pamela, como han promovido con entusiasmo este programa, sea algún candidato socialdemócrata, y yo creo ahí que Lavín sigue teniendo, fíjense, la primera opción. Ahora, no es nuevo, Sí, en sin todo duda. caso. En No es ese nuevo sí, sí, el estoy de acuerdo. fenómeno del fenómeno de esta barrera sanitaria que pone el ser precandidato. Es mucho más difícil hace un rato ya ser precandidato que candidato, por lo menos para algunas figuras. Piensa tú que sin ir más lejos, eso fue lo que se llevó a Lago. Lago todo, o sea, su séquito, y me lo podrá confirmar Pirincho, que tiene un corazoncito por ahí, el laguista, te decían, sería un excelente presidente, un buen candidato y un muy mal precandidato. Y así fue. O sea, a él se lo Claro, llevó la el pelea. problema, claro, ¿Mm? el problema del lago es que no estamos en una monarquía. ¿No? Claro, claro. No lo podíamos, no lo podíamos weón, nombrar así, weón, puta, te nomino, Claro. ¿ah? Rey de todo. ¿Todavía tiene sentido, creen ustedes, hablar algo de la primaria o las primarias de la centroizquierda? No lo digo despectivamente, pero no sé, yo por lo menos vi unos pedazos de los debates de los precandidatos del PPD y me parece que todavía no tiene esa contienda la entidad como para dedicarle mucho rato. En algún minuto lo va a tener. ¿Mm? La entidad No, para dedicarle mucho rato es la expresión más elegante que he escuchado para describir una weá muy patética que es efectivamente lo que está ocurriendo en la ex nueva mayoría. Ahora, dicho... Salvo la operación de Paula Narváez, que no te digo porque ella todavía sea muy competitiva, pero por lo menos como operación, y este es el mundo que le gusta a Macari, como operación es una operación bien hecha. O sea, ahí se carnearon a Elizalde en 3 actos y no pasó nada, digamos. Claro, vamos a ver si se carnea a Meo. Claro, que está ahí Que Meo esperando su el momento. tapado, de ese mundillo Meo el Pero tiene tapado. problemas judiciales para poder ser candidato. Yo creo que Así es, es un así problema es. medio insoluble, ¿no, señor abogado? No estoy seguro, weón. A ver. Yo tengo la impresión de que Meo tiene menos fuerza de la que algunos le suponen, incluso como alternativa residual, es decir, a falta de todo el resto, que es probablemente el tipo de competencia que se está dando en ese sector, en lo que podríamos llamar la izquierda más socialdemócrata.
Y creo que sí, lo más interesante es lo que está ocurriendo al frente. Las noticias que se habían instalado hace 3 semanas atrás, que el Frente Amplio, o lo que queda el Frente Amplio, que no mucho, convengamos, había tomado la decisión de ir con el PC y por lo tanto eventualmente participaba en una primaria. El hecho de que Beatriz Sánchez decline a ser candidata al Frente Amplio, Que lo sabían desde antes. que lo sabían desde antes, Ujú. que a resultas de eso el Frente Amplio, o insisto, lo que queda de él, haya insistido en la posibilidad de Fernando H. Y el mismo Fernando le haya dicho, mira, por ningún motivo mi primera prioridad es la Convención Constitucional, no solamente deja un espacio más libre y más tranquilo para Jadwe, para eventualmente una primaria de ese sector, sino que además instala un tema bien interesante que puede ser medio pajero a estas alturas, pero que tiene que ver con la identidad de la hegemonía. El proyecto del Frente Amplio se construye sobre la pretensión de dar vuelta a una hegemonía que una cierta izquierda había logrado durante estos últimos 20-25 años. Su discurso contra sus padres, contra la ex concertación, ex nueva mayoría, fue justamente eso, instalarse como los herederos de una tradición, renegando en algún sentido, y más de algún sentido, de lo que había sido la trayectoria de quienes son hijos ilegítimos o legítimos en algún caso. Sí. Y metían al PC en esa bolsa porque el PC estaba dentro de una mayoría. Ok, el PC sale de la ex nueva mayoría, como ya tenemos noticias hace un buen tiempo, enfrenta de manera más bien solitaria este proceso, allega el Frente Amplio, pero si la lucha era por la hegemonía de la izquierda, salvo que ustedes tengan alguna novedad que escape mis conocimientos, el Frente Amplio termina subyugado, subsumido en cuanto a identidad, en cuanto a proyecto político, a lo que finalmente vaya a ser el PC, o para ser todavía más preciso, finalmente lo que vaya a ser Jadwe, que no es el PC. El PC les dijo, no es lo mismo ser autoflagelante convencido que ser de izquierda. Y básicamente salió del gobierno a por su fuero y volvió a su nicho natural nomás, que es la izquierda. Y el PC no tiene complejo en eso. Y al no tener complejo ha sido mucho más eficiente en copar ese espacio. Oigan, aparte de eso, solamente para terminar el tema presidencial, desinfladísimo Super Mario, ¿no? ¿No tienen la misma sensación? O sea, porque una cosa es que Lavín haya tenido que salir, la operación Sichel saca, como tú bien dices, Mirko, a Lavín al ruedo, pero el que ha venido desinflándose aceleradamente es Mario Desbordes. Perdona, pero en este programa yo di por muerto a Desbordes en el minuto que aceptan. No, Ahora Miller tiene que lavar los platos. No, si la apuesta no tenía que ver con que estaba vivo o estaba muerto, sino que él quiere manejar una ambigüedad, quiere ser ministro del gobierno de Piñera, ¿no? Y a la vez seguir hablando en los medios como si fuera candidato, pero Lavín lo confirma, los tiempos no están para ambigüedades. Y perdió 6 meses, que pudieron haber sido espectaculares para Desbordes, si es que hubiera tenido voluntad de poder, lo que llamaba Nietzsche, en el minuto en que él clava la bandera del 10%, rompe a la derecha por un hecho histórico inédito, la derecha no sigue apoyando el modelo, no va a defender, no va a morir con la AFP, se acabó, pero lo aprietan un poquito y dice, ya, pero yo voy a anular el voto, y entonces va a callarlo un poquito, después lo meten al gobierno y ahí cagó, si son pequeños momentos, entonces perdió 6 meses, ¿no? Y ya NRN ya tiene un frente interno, de hecho le van a dar vuelta a RN, va a ser candidato de otro partido que va a estar dividido, ¿no? Y eso pasó porque probablemente no sé a qué grado habrá llegado Carabinero a Desbordes, pero general no era, no estaba a cargo la de nada. Entonces le faltó esa que cuestión que tú muy bien conoces, Camilo, la chaucha al peso, de actitud. Hay momentos en que hay que romper. Él tenía todo para quedarse con el sector, para liderar el tránsito del sector hacia un nuevo modelo, el que fuera, ¿no? Y entonces ahora entra de nuevo en la lógica de la calculadora chica, y entonces habla que no hay tanta corrupción en Carabineros ni en investigaciones, que de nuevo le está hablando... Va por el voto institucional. Llevo 4 votitos, claro, para la primaria, ¿no? Y ya no resulta, porque la gracia de Desbordes es que quebró a la derecha con el modelo. De la misma manera que la nueva mayoría, ¿no?
es un quiebre con la profundización del modelo neoliberal que fue la concertación, y por eso que son grandes prohombres de la concertación los que entienden que su lugar en la historia depende de que la nueva mayoría muera, ¿ah? Que Bachelet caiga, porque está en disputa una cuestión grande, que es lo que van a decir los libros de ti. Si la nueva mayoría tenía éxito, se acababa la concertación, y eso no podían permitirlo, ¿no? Lo mismo, en la derecha pasa lo mismo, ¿no? El quiebre respecto de el modelo y el sector. Y Desbordes no tiene la capacidad de comprender eso. ¿Ah? Trata de, si bien es cierto, no es menos cierto, y caga. Sí, Claro, pero, en a ninguna ver, parte, por lo menos en la derecha, podéis ganar una pelea a chilito. En algún sí, minuto tenéis que disparar. yo tiendo a estar de acuerdo, pero sería cauteloso en una sentencia muy, muy categórica porque hemos visto muchos muertos cargando adobe y probablemente Lavín es el mejor ejemplo de esto. Efectivamente, Desbordes está pasando por un momento que podríamos llamar no de punta, no especialmente exitoso, y algunas de las cuestiones creo que se pueden atribuir a lo que está planteando Mirko. Ahora, no tenemos a Miller aquí, weón, que el que más, con más fineza nos puede decir cuál es la estrategia que hay detrás. Pero Desbordes sí tiene una gracia. A diferencia de Lavín, a diferencia de Matei, y voy a dejar en suspenso a Sichel un minuto, y es que Desbordes con más o menos entusiasmo, con más o menos cojones, voluntad, weón, hambre, sí tiene un discurso alternativo en términos de densidad política Sí, a lo que, al proyecto de la derecha que no ese tienen sus proyecto no contendores. le falta, ese proyecto no le falta. Falta Ah, candidato. está claro, tiene claro el diagnóstico, tiene un diseño para eso, lo que le faltó es voluntad de poder. Ya, ¿Ah? lo que pasa es que me quiero detener ahí un minuto porque esto más que una discusión Perdona, de. pero es que es lo mismo que le pasa a Felipe Cas, cuando el quiere ser lo nuevo en la derecha, pero bueno, las condiciones lo meten adentro de una primaria con Piñera. Y es lo viejo y cagó. Ese era el minuto Macron, había ganado Macron en Francia. Tú quieres ocupar un lugar que el centro liberal, vas a la primaria, no vas o sea, vas a la primera vuelta, no vas a la primaria. Son momentos. Sí, está bien, pero mira, el punto que quiero hacer es otro. Yo todo eso, Mirko, te lo concedo. Sí, la pregunta para tratar de retrotraernos a la conversación es, ¿qué debería elegir la derecha? ¿Qué debería elegir la derecha sobre este supuesto que hemos puesto en la conversación de que en general es una derecha que ha despreciado la cuestión política con una pulsión eminentemente práctica y que lo que le interesa es ganar y dar una cierta sostenibilidad al proyecto? Desde esa perspectiva, la densidad política es una obligación, es decir, lo voy a decir de la peor manera, ganar con Lavín, weón, pudiera ser pan para hoy, hambre para mañana. Lavín es alguien que ha logrado confundir y diluir los conceptos de manera tal, en forma muy exitosa, no lo digo en términos peyorativos, que permite un alcance electoral que probablemente la derecha otrora no hubiera tenido. No Pero por sin nada, embargo, Pirincho, los fácticos del sector están o con Matei o con Sichel. Porque es sus que, grandes enemigos, desde la perspectiva de lo que les pueden generar, son Desborde y Lavín. Hay un bueno, en antidesbordismo el y un caso, antilavinismo en muy el, fuerte. en el caso de Lavín, es una amenaza que tiene que ver con la disolución. Y por lo tanto yo imagino que hay muchos jerarcas de la derecha, antiguo y nuevo, más viejo, más joven, que dice, chucha, ok, ganamos con Lavín, pero el día siguiente, ¿qué? Ahí hay una incógnita. En el caso de Desbordes no hay una incógnita, weón. No, Desbordes tiene un plan, tiene un diagnóstico, tiene un programa, pero también la pregunta interesante es, ¿cuánto puede sobrevivir la derecha sobre la base a abrazar viejas ideas que están completamente desprestigiadas, deslegitimadas, diluidas, y que por lo tanto, puta, si te van a cortar la cabeza al final del riel, weón, y el costo de salir del riel es que te corten un brazo, una pierna, bienvenido. O sea, eso es el sentido práctico en la política. El caso de Sichel es un caso raro porque Sichel parece tener un diagnóstico relativamente similar al que tiene Desborde, pero tiene una base de apoyo, a lo menos en términos estructurales, en la derecha mucho menor. Y contrario a lo que se cree, yo sé que Chile cambió, weón, de que hay un cambio en la manera en cómo se reordena el poder, las preferencias electorales, pero Sichel no debería ni siquiera salir tercero en la primaria de la derecha.
Ojo, porque lo que perciben esos sectores más fácticos es que él tiene un discurso que puede ser parecido y un origen similar, pero tiene unas ganas de pertenecer que la derecha maneja muy bien. Si la derecha siempre se ha organizado en torno a clubes por eso, porque al final la gente puede juntar plata, puede juntar un montón, pero siempre hay un club al que tú vas a querer pertenecer y los que administran ese club son pocos. Y lo que les transmite finalmente Desbordes es que Desbordes podría barrer con ese club, que esa es la potencia que tenía y eso es lo que yo creo que ha explotado muy mal hasta ahora desde el punto de vista electoral, en eso estoy con Mirko. ¿Ah? Pero Sichel No, tiene Esto lo escribió la Sofía Correa en un libro que se llama Con las riendas del con las poder, riendas del poder. que es un análisis de la derecha durante el siglo XX. Entonces, su poder radica en ser un sector que expresa una clase social, ¿ah? Un grupo muy pequeño, pero que coopta a todo aquel que en política quiere estar, quiere pertenecer. Lo hace con los radicales y con ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre del último presidente del trienio radical, pues, ¿no? El que firma la ley de defensa de la democracia, ¿no? Carlos... Ibáñez. No, pues Ibáñez es un milico, ¿no? No, el pero tercer no estamos radical. hablando de Pedro Aguirre Cerda. No, pues esto es Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y después viene el radical este que firma la ley de defensa de la democracia que persigue al Partido Comunista. Ya, bueno. A esta altura González Videla. Entonces, copta a González Videla y copta a todos los que vienen llegando, y eso lo hace, es lo mismo que se hace con la concertación, eso lo hace Agustín Edwards, ¿no? Que le hable Paz Ciudadana a Sergio Vitara, Jorge Burgo, las sociales y las páginas políticas del Cuerpo del Mercurio, y ya están. ¿Ah? Es lo que hace Lagos cuando Lagos va a los 100 años del Mercurio, ¿no? Y le hace un discurso a Agustín Edwards. Agustín Edwards es el que manda, que dice ya perfecto. ¿Ah? Dejamos gobernar. Agustín Edwards, que trató de llevarse a Macari también. Trató de llevarse a Macari también. Que trató de llevarse a Macari también. Yo partí ahí. Ahí le dijo, ven para acá. ¿Ah? Conozco esto desde adentro. Sí. Totalmente. Ya, pero mira, con ese diagnóstico de Mirko viene confirmándose lo que estamos conversando. A ver, hagamos la corta. De los candidatos o los precandidatos de la derecha, ¿quiénes son parte del club? Parte del club y que comulga con la idea hasta el final es Evelyn. Parte del club, aunque es el hijo desordenado del club, es Lavín. No parte del club, pero que quiere pertenecer al club, es Sichel, el huevón aspiracional, digamos. Y a varios clubes ha querido pertenecer, digámoslo. Y por último, tenemos a uno que no quiere pertenecer al club y que además quiere guardárselo. Ok, que es Desbordes. Ese es nuestro escenario. La pregunta es, si yo tuviera que tomar como alguien que tiene el poder de decisión respecto de la derecha, de garantizar mi proyecto político o una cierta idea asociada para la próxima década, ¿a quién elijo? No elijo a Matei, no elijo a Sichel, sino que la pregunta es, si elijo a uno de los míos desordenado, o elijo a uno que no es de los míos, pero que tiene algo que me garantiza futuro. Claro, pero el club no está caracterizado por una gran capacidad de análisis y reflexión política. No, está bien, pues lo estamos haciendo aquí, pues, weón. Entonces, la supervivencia del club y la supervivencia del club le interesa más que la supervivencia del sector o del país. La gracia es que al club se accede con padrinos, y el único gran padrino es Andrés Chadwick. Sí, Andrés Chadwick, pese al desastre que fue para la derecha el primer gobierno de Piñera, Chadwick, el gran vendehumo de este país, les vendió que ahora Piñera era un estadista. Me junté con él, se juntó con todos los medios, te lo vendé que ahora Piñera estaba leyendo hasta tarde, que hablaba como Patricio Elwin y todos los jóvenes le compran. Yo no le compré, obviamente, po. Pero se da la lata de hacer eso. Pero ahora vendió así. Entonces les vendió a Piñera y ahora les va a vender a Sichel, porque él está vendiendo a Sichel. Sí, pero se lo firmo, ¿sí o no, Fere? Total. Sí, pero está bien, pero nunca él es capaz de apostar su casa en la playa con Jotave en la playa a esto. Nunca se le puede mentir a tanta gente por tanto tiempo. Mira, y además, ojo con lo que dice Camilo, efectivamente. Al club, sí.
La Si eres idea, del club, le puedes mentir al club siempre. la idea de la identidad y de club es una hueá muy fuerte, pero también el cómo el club permanece de alguna forma, pues, weón, o cómo Bueno, incluso pero tomáis el en lo sacrificio práctico, de abrir Vinicho, tu club para querido efectos de que siga Vinicho, funcionando. querido Vinicho, el club no se pierde cuando te tienen que invitar a Hablemos en Off en Duna. El club no se pierde cuando reparte los minutos de televisión en Canal 13. Está hablando a su gente y ahí está, eso ya está negociado. Sin ir más lejos, ¿Ah? antes, esta semana, el invitado fue Jadwe, que viene a reafirmar esta idea de que en la tesis, ¿cierto?, de cuál es el candidato que hay que levantar, ese es el candidato con el cual hay que disputar. Exactamente, po. Ya, pero Porque eso no es ningún, te deja la campaña del miedo a disposición. Pues, pero eso no es ninguna novedad, pues, weón. Chilezuela funcionó sobre la base de justamente generar un atractivo no en las cualidades de la centro derecha ni menos de Piñera, sino en la versión respecto al que tenían al frente. Y eso significó que Piñera sacara la votación más alta, lo menos en términos absolutos, que ha sacado la derecha en la historia de Chile. Eso vuelve a reafirmar la tesis de que efectivamente la derecha en segunda vuelta contra Jadwe debería estar mucho más tranquila que en una segunda vuelta contra otro candidato, que es lo que he venido sosteniendo hace rato, más allá de la opinión que tengamos de Daniel. Ahora, Bueno, ahí la nuestro espejo es pregunta Francia. es, ¿con quién compite la derecha? A ver, descartemos lo obvio para efectos de no concentrarnos en nuestra disputa. Estamos los tres claros de que Evelyn no es esa persona. Ok, fuera. Nos quedan tres. Lo que dice Mirko es que Sichel va a tener un rol estelar en la disputa contra Lavín en la primaria. Y Desbordes. Ok. Yo creo que la No disputa significa estelar... que vaya a ganar, significa que tiene poder detrás. Hay poder que lo respalda. Ya, Eso, bueno, si el poder al final en una elección se traduce en los votos, incluso en una primaria a la derecha, aunque estos huevones hayan despreciado la política de manera permanente. Yo estoy absolutamente convencido de que en una primaria a la derecha la primera opción la tiene Lavín y después la tiene Desbordes y Sichel entra en tercer lugar. Eso es todo lo que he estado discutiendo ahora. Y lo que estoy haciendo es interpretando de mala manera al mundo de la derecha. Bueno. Solo para cerrar, porque ya hemos tratado de cerrar varias veces la discusión presidencial, para los seminarios de mi amigo Mirko que parten hoy día y no terminan durante todo enero, en clave de poder, es interesante lo que hace Andrés Chadwick y Sebastián Piñera, que básicamente lo que hacen es apostar a seguir teniendo poder después de haber perdido estrepitosamente este gobierno, porque de alguna manera los dos saben que entregarle el lado a la derecha es peor que entregárselo a la justicia, a la izquierda o a quien sea, ¿no, Mirko? Claro, pues es una película del Padrino, es la escena final del Padrino 1 a la derecha. Michael en misa, Michael Corleone en misa, claro. en el bautizo del sobrino, del cual es padrino, ¿no? Y mientras el cura le está diciendo renuncias a Satanás, él ha mandado a matar a todos sus reales. La derecha es exactamente eso. Ya, la única cuestión que yo dejaría en veremos, porque sé que mi amigo Camilo quiere rápidamente cambiar de tema, es que eso supone un cierto poder detrás que a mí me parece que se está sobremanificando algunos actores. Y ni Piñera, ni Chadwick tienen el poder, ni para en misa, ni para cuando le están recitando el Creo o el Padre Nuestro, de mandar a matar a muchos huevones, francamente. No, pero para la situación política de ambos, la operación Sichel demuestra que están dispuestos a hacer mucho más de lo que uno cree que pueden hacer. Eso es voluntad de poder. Que es muy poco. En un país normal, el gobierno de Piñera ya hubiera terminado. Bueno. Son sostenidos por estos poderes fácticos, finalmente, ¿no? Queridos jungleros, como ustedes vieron en el cartón de presentación de este programa, estamos en diferecto, porque el que tenía el pituto hoy día es nuestro Mirko, que parte con sus seminarios hoy día non-stop durante todo enero, porque alguien tiene que pagar las vacaciones en el Caribe. Así que vamos a decirle a Mirko que haga dos cosas: que pase la visita de los seminarios, yo entiendo que el de hoy día ya está vendido de bote a bote, y que le rife al día de hoy al ganador del Poderoso de la Semana una beca para que asista al próximo seminario con Macari. Por lo menos rájate con uno. ¿Qué te parece? Queridos jungleros, aunque estamos en diferecto, van a tener chat en vivo, así que ahí pueden votar por el Poderoso de la Semana. Cuéntanos, Mirko, cuáles son los seminarios que se vienen. Bueno, hoy día partimos con las 50 leyes del poder, el clásico de la Cosa Nostra.
pero que son 4 días de miércoles a sábado y que tiene el plus de venir con el libro de Alberto. Alberto finalmente publicó el libro Las 50 leyes del poder, ¿no? Y venía con el libro de regalo, con la inscripción en el... No podía ser de otra forma centro. siendo mayor, que lo huevean de que todavía no termina un fenómeno y ya escribió el libro. Por supuesto, ahora este ya era un fenómeno y el libro era lo último que faltaba. Ya está. La próxima semana vamos, el jueves, viernes y sábado, con Piñera el enterrador. Vamos a hacer una recapitulación de todas las cosas que se han muerto en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, dada su ineptitud política máxima, no solo entregó la Constitución se fue como la guagua en la bañera, lo más caro que tenía el sector, lo que Chadwick en marzo del 2018 decía, esto sí que no lo vamos a tocar, ahí se fue. La AFP están ahí, es con la presidencia de la República, en fin, como la personalidad de Piñera, el mayor inepto, el mayor torpe de la política chilena, el gran Fredo de la política chilena, ¿no? Se ha despachado el modelo bueno, de manera de y para esa es la invitación que vamos a sortear, para Piñera el y enterrador. para esa es la invitación de 3 días. Y vamos a hacer uno, y el fin de semana siguiente, 2 semanas más, terminamos este ciclo con uno que se llama Los medios y la rebelión de las masas, donde vamos a estar hablando de todo el fenómeno mediático. Yo voy a estar con Ilan Weissman desclasificando las historias tras bambalinas del mostrador. ¿Qué pasaba con las notas que usted leyó, que fueron remecedoras? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Quién llamó antes de la nota para que no se publicara? Espero que no desclasifique a tu amigo. Espero que no desclasifique a tu amigo esta vez, pues como los vendiste el otro día con el episodio del Lucas Bar. No los voy a vender, los voy a regalar. Y ahí va a estar Julio. Y en la estrella de ese seminario va a ser Julio César Rodríguez hablando de la televisión y el estallido social. Perfecto. Esto demuestra que somos unos nerds, compadre, sí, porque completamente. 3 minutos para promocionar un programa, un seminario que no es este, con lo cual me parece muy bien, no solamente porque está liderado por nuestro hermano MacArthur, sino porque habla de nuestra bondad, de nuestra generosidad, de nuestra blancura de alma y espíritu. Es decir, está por verse si en la Cosa Nostra, weón, nos hubieran dedicado no 3 minutos, 3 segundos para cualquier weá que hiciéramos a este lado, pero en fin. Pero es que nosotros somos nerds, pues, está bien. Lo dejamos es anotado. súper simple. Camilo no tenía copete y quería que yo regalara una No, entrada. eso siempre tengo, Macari. No confundas generosidad, weón, con tacañería, porque yo soy la generosidad y la tacañería está con camisa rosada. Ya, mis amigos, para el 2021, que estamos inaugurando, además de la contienda presidencial, hay 2 temas que son políticos y sociales relevantes y siguen. Uno es pandemia, ¿cierto? La versión 2, el rebrote o como se llame, la situación que estamos viendo ahora con las vacunas, y el otro es la convención constituyente. Me gustaría que tuvieran una pequeña reflexión sobre lo que se viene en ambos temas. Mi impresión, digamos, es que ya declarado este origami que hay que hacer de permisos para salir de vacaciones, lo único relevante que queda por determinar es cuál va a ser la disponibilidad de las personas para vacunarse. Eso es lo que va a dominar la escena de la pandemia, ¿no, Mirko? Sí, buen punto. Yo creo que a esta altura la administración política de la pandemia es un cumpleaños mono, ¿no? Lo de los permisos era algo evidente, ¿no? Que tenía que haber, la gente de facto está tomando vacaciones, entonces el permiso no es que el gobierno te autorice para irte, simplemente no lo va a volver ilegal, porque la cantidad de gente que de hecho hubieran todas las penas del infierno, por salir de Santiago, quiso salir igual, te habla de que la cuarentena y todo lo que ya están desgastadas. Funcionó con la novedad de la pandemia, funcionó en medio del invierno, funcionó en otras condiciones sociopolíticas. Funciona para ir a la oficina, pero no para no ir a vacacionar. Por supuesto. O sea, que la gente está agotada y simplemente ya tomó su propia decisión. Lo que te habla de la debilidad de los discursos públicos, del discurso del gobierno, por cierto, pero también de una suerte de atería que hay en los medios de comunicación respecto de repetir de manera homogénea una monserga de quédese en casa, cuídese, haga esto, lo otro. Esa comunicación ya no resultó, lo que habla que los medios y los comunicadores, los que están también están desplomados, no solo la credibilidad del gobierno, sino que también del sistema de medios. En ese sentido, yo quiero destacar, ¿no?, lo que me parece una pelotudez de
de las más notables de este comienzo de año, que es este proyecto del diputado Silver, respaldado por buena parte de la ADC, de hacer obligatoria la vacuna, ¿no? Porque lo difícil, lo democrático, lo complejo en las sociedades en las que estamos entrando es persuadir a otros de la bondad de algo, ¿no? Y que si venimos en una serie de agendas que vienen reivindicando los derechos individuales, pongo el caso de la agenda feminista, pues, el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, de eso se trata, ¿no? El derecho al aborto, bueno, ahora no, pues, que la gente se meta a algo en lo que no crea, la gente que no crea, es vulnerar gravemente un aspecto de la conciencia íntima de las personas. Soy partidario de que mucha gente se vacune, pero persuadida, que vaya convencida. Por lo pronto creo que esa es una regla del nuevo ciclo. En el nuevo ciclo la gente no puede ser obligada, la gente debe ser persuadida, y la batalla se da en las mentes, sean ingeniosos. O sea, la desea además, ¿no? Que se demoraron 2 milisegundos en saltarse las leyes, saltarse la moral, para inscribir las candidaturas del partido que se había quedado fuera en una elección en los 2000, en otro Chile, ¿no? Qué bueno sería un país con menos políticos inscritos, un país con menos partidos, con gente que esté menos contaminada por la actividad política como una profesión, como que gana panes, ¿no? Y sin embargo se recetan dictaminar obligatoriedades contra las conciencias de los individuos. A mí me parece francamente ridículo. Campañas todas las que quieran, mecanismos para legitimar la autoridad, para convencer de la bondad de la vacunación. Los médicos son un sector que tiene más credibilidad, que tiene más legitimidad. Sean ingeniosos, pero no obliguen. Querido Pirincho, tu opinión sobre la obligatoriedad de las vacunas. Bueno, aquí con MacArthur tenemos una diferencia fundamental, la hemos tenido siempre. Pero para efectos de sacar de la discusión, porque yo creo que es puro enredo, saquemos la weá de la ADC, saquemos el gobierno de Piñera, hablemos de una cuestión más fundamental. Yo sí creo en los derechos individuales y mucho, pero también creo que los derechos individuales están sometidos a la voluntad de la comunidad política. Y cuando el ejercicio de un derecho individual o una prerrogativa personal termina afectando a la comunidad, creo que esa entidad tiene la capacidad de someter a los ciudadanos a un conjunto de decisiones que efectivamente vulneran, restringen sus libertades individuales, pero están democráticamente pensadas sobre la base del bien común. Esa es la razón por la cual creo que no hay que persuadir a la gente que pague impuestos, y hay que obligarlos y hay que meterlos presos cuando no los pagan. Esa es la razón por la cual creo que la hueá más estúpida en términos de reformas políticas que hemos hecho el último tiempo fue transitado el voto obligatorio, el voto voluntario. Esa es la razón por la cual incluso los que asiduamente andamos en moto, creo que estamos obligados a ocupar un casco para que no sea el Estado ni la comunidad política las que pague las consecuencias de nuestra supuesta libertad personal. Esa es la razón por la cual creo que la gente no debe ser persuadida que cuando hay una luz roja pare, sino que debe ser sancionada cuando esto no ocurre. Y este caso, con todos los matices, no es muy distinto. Efectivamente, vivimos una situación de transición, hay una cierta incertidumbre respecto a la vacuna, pero lo que me parece que no podemos dejar de poner sobre el debate es que cualquier persona que toma la decisión de no vacunarse no está asumiendo un riesgo estrictamente personal, está eventualmente asumiendo un riesgo y una consecuencia que afecta a la comunidad política respecto de la cual esta comunidad tiene algo que decir. En otras circunstancias, esa es la razón por la cual las cotizaciones previsionales en todas partes del mundo con sistema de reparto, capitalización individual son obligatorias, y un conjunto de otras cosas que están puestas en función del bien de la comunidad que no siempre coincide con la libertad individual. Yo en este caso lo que sí entiendo es que estamos en una fase exploratoria, de que en realidad no tenemos mucha certeza, de que no sabemos si las vacunas van a funcionar, pero vuelvo a la cuestión de principio, el suponer que la libertad de los individuos está por sobre el espacio del cual no solo se benefician, profitan, weón, se aprovechan para después decir, mire, a mí la comunidad no me huevee en mis libertades individuales cuando ocupo las carreteras, la infraestructura.
soy parte de la comunidad política, ejerzo derechos civiles y derechos individuales a partir de la Constitución y las leyes que me da la comunidad política, pero en estos ámbitos no me toque, esa es una decisión democrática y colectiva. Por supuesto que tenemos que darla, pero no es una decisión que vayamos a tomar nosotros individualmente, y en eso sí he tenido siempre una diferencia. No, yo con siempre mi he creído hermano. que está muy bien que la comunidad política le ponga restricciones a las personas respecto de lo que pueden hacer. ¿Ah? Es decir, la libertad en sentido negativo. Tú no puedes pasarte un discopare, porque no solamente estás regando tu vida, estás regando la de otro, pero de ahí a dictaminar lo que obligatoriamente la gente se tiene que meter a tu cuerpo. Ahora, lo interesante de esto es que entramos de lleno a los debates políticos del siglo XXI, que son de biopolítica. ¿Ah? Que no están en el eje izquierda-derecha, no tienen que ver con liberales o estatistas. Nuestro país viene de un exceso de una sociedad construida excesivamente en torno a la ideología del individuo y en desmedro de lo colectivo. Y en todo esto tiene que haber un equilibrio. Pero la palabra equilibrio es justamente eso, equilibrio, no es que el péndulo se vaya desde un extremo al otro extremo, al colectivismo total. Equilibrio, En ¿no? lo que Restricciones probablemente, sobre las personas, sí, pero además, porque empezamos a habitar, y eso es lo relevante para mí, más allá de la discrepancia con Pirincho, nos vamos a defender aquí, no nos vamos a pisar a la manguera entre bomberos. bombero. Se trata de que el poder está en la conciencia de las personas. Entonces la disputa está por el control de la conciencia, el control de las ideas del otro, de la mente del otro. Y ahí se da el campo de batalla, para eso hay que ser creativo. Donde probablemente vamos a estar de acuerdo, más allá de la obligatoriedad final como elemento, es en que aquí se han cometido varios errores de comunicación política y pública, Mucho. porque se está convirtiendo la vacuna en algo, bueno, Piñera contribuye mucho con esto de homologarlo a su propia persona. Yo creo que esa cuestión es casi criminal desde la perspectiva de la necesidad. Por eso, hermano, era mi punto, que saquemos un minuto la tontera de la DC del Claro, pero gobierno. es difícil sacarlo porque la obligatoriedad se presenta en función de una conducta que la gente no quiere asumir porque no haya hecho la otra parte también. O sea, es súper importante en esta cuestión, y a mí que me acusan de ser un activista de centro, aquí hay que hacer las dos cosas. Tú tenés que persuadir y también generar cuestiones Por obligatorias. supuesto, Amigo Federico, pero lo que nuestro no amigo Federico, podemos hacer, en el lo que capítulo no 100, podemos, pero ¿tú te lo que acuerdas, no podemos, Ahora, ¿tú te acuerdas, pero lo Pirincho, que en el que, capítulo 100 nos contó Frederic, el dueño del restaurante, que en Francia el rey, que no tenía problemas de imponer, igual para que la gente comiera las papas, lo que hizo fue cultivarlas y ponerle un montón de guardias, de forma tal de que la gente percibiera que era un producto muy valioso, porque él quería que se consumieran. Yo creo que esa parte es la que no se ha hecho. Perdona, Pirincho, por la interrupción. no, estamos completamente de acuerdo, y probablemente, yendo al caso práctico, nuestras diferencias van a ser menores. Ustedes me han escuchado muchas veces aquí decir, weón, que la verdadera razón por la cual las personas obedecen las normas no es por el miedo a la sanción, sino por la legitimidad que le atribuyen a las mismas y la conciencia de que éstas tienen una función y generan un bien colectivo. Esa es la razón por la cual mayoritariamente, weón, la gente efectivamente para en las luces rojas y pasa en las luces verdes. No por el miedo que le vayan a sacar un parte, sino porque hay un pacto básico, casi civilizatorio, incluso en el cual uno entrega la seguridad a sus seres queridos, y ese pacto dice: luz verde se pasa, luz roja se para. Respecto de esto, hay una combinación sobre la mayor conciencia común, pero también con la señal, no que da el gobierno, no que da el saco de hueva de Piñera, sino la que da la comunidad en su expresión colectiva e institucional, que a lo menos para estos efectos seguimos llamando el Estado. Entonces, desde esa perspectiva, mi punto es que el equilibrio aquí no solo va a ser entre libertades individuales y bien común, sino que también un equilibrio en cuanto forzamos esto con algún tipo de imposición que viene democráticamente desde la comunidad, a también la convicción y seducción de que esto lo estamos haciendo por también no pero por solamente ejemplo, nuestro mira, beneficio, sino que el resto. por ejemplo, si la persona no está vacunada, no puede atenderse en el servicio público. Eso es una forma de presión indirecta. Eso no es una sanción penal. ¿No? Entonces, Ya, pero hermano, para, weón,
estamos en los matices exactamente lo mismo. Es decir, si tú me dijeras y a mí, Pirincho, estoy en contra de que metan preso a alguien que no se vacuna, pero estoy a favor, uno, por ejemplo, lo que acabáis de decir, que no pueda atenderse en sistema público, que no pueda desplazarse, que esté sometido a cuarentena obligatoria, No, estamos de acuerdo, pues, weón, estamos desplazamientos completamente no, de acuerdo. desplazamientos no, cuestiones que sean opcionales. Tienen que haber cuestiones que sean opcionales porque la gente tiene que tener la capacidad de elegir en un minuto. Sí, lo que Desplazamiento pasa no. es que la gracia, pese a todo el descrédito que tiene la vieja teoría, weón, del Estado de Derecho, igualdad ante la ley, la gracia es que justamente resuelve este tipo de casos. Porque, por ejemplo, yo sé que esto no fue el sentido en que tú lo dijiste, pero cuando tú a alguien le dices, weón, no tienes opción de atenderte en el sistema público de salud si es que no te has vacunado, básicamente es una sanción contra la gente más pobre, pues, weón. Y la Genera gente un más incentivo. rica que tiene otro tipo de alternativa, y eso siempre ha sido verdad. Los viejos libros de filosofía moral decían, weón, no es verdad que la gente tenga la libertad para alojarse en el Ritz o alojarse bajo un puente. Nuestra tragedia es que justamente la igualdad ante la ley es lo que nos permite someter a las personas que tienen más posibilidades para que enfrenten condiciones de opciones parecidas a la gente que tiene menos posibilidades. No, si es cierto, si puede ser una idea poco afortunada. Estoy poniendo un ejemplo para que pero es bueno el punto, po. Es bueno el punto que echa la salvedad de Pirincho. Uno dice, bueno, echa la pega de convencer a la gente, en realidad lo más justo es la obligatoriedad. Porque además hay que atender otra razón, que es que muchas de las razones por las cuales la gente no se vacuna, no ahora, sino que también muchos de los movimientos antivacunas son razones profundamente individualistas, en el sentido de decir que las inmunidades de manada se producen igual, pero yo tengo la posibilidad de no vacunar a mis niños porque existe un hipotético riesgo de... Entonces, ese tipo de decisiones tan individuales que finalmente terminan afectando al colectivo, la única manera de hacerlas justas es a la vieja usanza del mundo árabe. no, yo tomo el argumento de las mujeres que son partidarias del aborto. El derecho a decidir sobre mi cuerpo es mío, no del Estado. Pero es que Esto es lo mío, eso es completamente distinto, hermano. No, es que es exactamente lo mismo. No, pues, ¿Sabes lo weón. que llevas adentro? El argumento es que la vida está adentro de la madre, no está separada de la madre. La que lo lleva es la madre. Y el que se pone la vacuna es el individuo. Él sabe lo que va a llevar o no. Él podrá discernir y hay que respetar esa decisión. Porque puede estar informada de creencias, de mitos, de lo que sea, pero es la convicción de la persona. Yo creo Se que ese trata de ejemplo no. convicciones. Esas cuestiones son inalienables Mirko, en el mundo que estamos viviendo. Inalienables. Mirko, yo creo que ese ejemplo no es bueno porque el punto no tiene que ver con el ejercicio del derecho individual. Lo voy a poner de esta manera. Todos nosotros, en general, deberíamos tratar de maximizar el ejercicio de los derechos individuales al máximo en la medida que las consecuencias de esa decisión no afecten a otros y no solamente a las personas que toman la decisión. El caso del aborto, por Bueno, ejemplo. pero el feto es otro. No, sí, pero en el El caso del feto es otro. aborto, Está privando la vida. en el caso del aborto, la mayoría de las doctrinas que propinan la interrupción del embarazo lo hacen sobre la base de un supuesto que a mí me parece absolutamente legítimo, y es que lo que hay dentro de las mujeres no es una vida equivalente al de la mujer justamente que lo está gestando. En el caso, por ejemplo, del consumo de drogas, yo estoy absolutamente y siempre he sido partidario de la legalización del consumo porque, entre otras cosas, salvo casos muy especiales, considero que el consumo individual de drogas no es una huevada que afecta a los otros, incluso al revés. La prohibición de las drogas y el hecho de que las personas tengan que ser parte, aunque sea de manera involuntaria, de una red de narcotráfico para proveerse de sustancias, entre comillas, ilícitas, justamente sí es una afectación respecto a los otros. En este caso, la vacuna es completamente distinto, porque si tú me dijeras que la persona que toma la decisión de no vacunarse, su decisión no va a afectar a nadie más, esta conversación se acaba en el acto. Todo el supuesto de la obligatoriedad de las vacunas tiene que ver con la carga que significa la posibilidad de que otros en individuos o el Estado en general se tengan que hacer cargo de las consecuencias de que un grupo de personas creyó que libremente no podía vacunarse. Esa es la diferencia del argumento. Muchachos,
lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa y quiero llevarlos a la reflexión del poderoso de la semana. No sé si les quedó algo en el tintero respecto de cómo se está gestando el tema del cronograma constituyente o lo dejamos para el próximo capítulo. Tienen su minuto de reflexión final. Yo creo Y que esta eso vez, hay que hablarlo después del 11, cuando ya esté claro cuando los estén que inscritos, ¿no? reunieron firma y los que no, sé. Sí, porque esta Yo lo especulación único que respecto... quiero preguntarle a mi hermano Bakari, y sin ningún ánimo de joder, que yo siempre lo he notado como algo escéptico respecto al proceso constituyente. Y lo entiendo porque Mirko tiene una mirada un poquito más grande que la nuestra respecto de lo que él mismo ha llamado la debacle estructural, pero Desplome, weón, no te ha desplome. ido convenciendo, no te ha ido convenciendo de que más que en el resultado, el proceso, el procedimiento constituyente puede ser una buena alternativa para reordenar este acuerdo y definir términos más razonables, más igualitarios, más justos para los próximos años? Sí, no, lo que pasa es lo siguiente, es que el momento en que se da por muerta la Constitución del 80 y comienza a itinerario para una Constitución, es síntoma inequívoco de que el modo en que hemos construido la sociedad política en este ciclo que comienza el año 80 se acaba. Y viene otra cosa, los viejos están muertos. ¿Ah? Eso es un certificado de función, el resultado plebiscito, y la elección de los constituyentes, y ese proceso te habla de que el país va a entrar en una conversación acerca de lo nuevo. Eso es valioso, eso es muy importante. Lo que discrepo es que creo que estamos en el siglo XXI y a diferencia del siglo XX, en que estas instancias que definían los itinerarios constitucionales, el sistema de valores, que uno decía para los próximos 40, 50 años, eso hoy día para mí es relativo. ¿Ah? Es decir, la teoría constitucional y el instrumento constitucional no se basa en la organización de un mundo que es el mundo que viene saliendo de las monarquías, del feudalismo y entra a la modernidad, ¿no? Y entonces eso tenía una velocidad y un tiempo y una gran solución el contrato social, puesto en la Constitución, para ese momento de la historia humana. En este otro momento de la historia humana, sospecho que todo ese discurso de los 30, 40 o 50 años de Chile es un discurso iluso porque en 7 años se está renovando todo el conocimiento. ¿Ah? En 7 años la tecnología se vuelve obsoleta. ¿Ah? Por el nivel de velocidad de transformaciones que estamos viviendo. ¿Ah? Y entonces es lo mismo que quiero ejemplificar con el caso de Uber. ¿Ah? Y llega Uber en el año 2010, creo que se presenta el proyecto de ley, todavía se está discutiendo, y ya hay 5 aplicaciones como Uber. ¿Ah? Las prácticas sociales hoy día van mucho más rápido que la construcción de jerarquías normativas. Entonces, hay una serie de personajes, voy a ejemplificarlo con nombre. Agustín Esquella, ¿ah? Es un personaje así como de la corrección política máxima, de todos los sectores, alabado. Mercurial, un personaje mercurial. Mercurial pero progresista, en el discurso de lo correcto, lo intelectual, inteligente, tolerante, dialogante. Es de manual de educación cívica del siglo XX, Agustín Esquella, pero estamos en el XXI. ¿Ah? Eso es todo, no estoy hablando contra Agustín Esquella. No, yo lo entiendo. Quiero ejemplificar Sí. Que la ilusión de que vamos a tener una convención constitucional de grandes señores hablando sobre temas importantes, estableciendo en la pirámide de jerarquía normativa de Kelsen, lo que va a ser el deber ser de la sociedad política chilena, ese ya es un lenguaje del siglo XX. Entonces, solo miro con suspicacia lo que a mí me parece una ingenuidad. Cuando esté lista la Constitución vamos a estar enfrentados a una cantidad de problemas que hoy día no estamos viendo. De acuerdo, mira. No sé si me explico. Sí, cortito, no, súper cortito. Lo primero que quiero constatar es que los recuerdos y conocimientos de Macari, Introducción al Derecho, son más profundos de los que yo recordaba. Muy bien, weón. Muy bien. Esto de citar a Kelsen, weón, me pareció un guiño notable. Lo segundo es que si yo interpreto bien a Mirko está diciendo algo con lo cual yo estoy de acuerdo, es decir, el vértigo, la velocidad del cambio y la dinámica del siglo XXI hace obsoleta cualquier construcción como era otrora la construcción constitucional que suponía establecer reglas de estabilidad que iban a ser permanentes durante 1, 2, 3 o 4 décadas. Ahora, me lo compro. Tampoco esta es la forma en la que se han construido las antiguas constituciones, por lo tanto, okay. igual hay una mi punto solo el siguiente, y es
lo hemos conversado más de alguna vez. Si es que estamos absolutamente convencidos, que yo lo estoy y Mirko y Camilo también, aunque de una forma distinta, que nuestro principal problema tiene que ver con una cuestión de legitimidad, el hecho de transitar por esta deliberación, ojalá lo más participativa y amplia posible, independiente de cuál sea el resultado y cuál sea incluso su duración y su utilidad en 20 o 30 años más, el hecho de recuperar esa conversación, de recuperar un reencuentro respecto incluso de estas complejidades y estas dificultades, es una cuestión que a nosotros nos ha hecho mucha falta. Y no sé si nos va a resolver los problemas por 20, 30 o 40 años, pero lo menos nos va a dar un respiro y una esperanza de la promesa más fundamental que hay detrás de toda democracia, pues, weón, y es que llega un minuto en el cual todos nosotros, con más o menos posibilidades, podemos ser constructores de algo propio. Eso es lo que a mí me sigue excitando, Claro, pero ¿en qué diría yo la marco? palabra. A mí lo que me problema, porque esta conversación creo que es muy relevante, porque va a marcar este año. Es una tensión que va a estar instalada. Bien la conversación sobre una nueva constitución, pero seamos capaces de ver que todo lo que está puesto en la lógica nueva constitución es algo que está dentro de la caja. Vamos a hablar del nuevo sistema de poder, revertir las reglas del poder. Y vamos a pensar dentro de lo que conocemos un nuevo sistema que puede ser el presidencialismo que tenemos atenuado, el semipresidencialismo o el parlamentarismo. También son todas discusiones del siglo XIX. Y con mi amigo Camilo hicimos un movimiento que se llama Fuera de la Caja, o digamos que tratamos de crear una plataforma, una agenda. Las condiciones de época en las que vivimos requieren soluciones en su mayoría fuera de la caja. Y hasta el minuto toda la conversación del sistema es dentro de la caja. Claro, pero lo que pasa es que la conversación... El sistema político no es Silicon Valley. Con estos señores como Esquella, que son probablemente un agrado para invitarlo a una sobremesa, ¿no? Pero de todo, de un lujo. Tenerlo en la sobremesa, para el aperitivo, para el postre, pero de verdad no están hablando en la clave de lo que hoy día, la dinámica en la que nos enfrentamos a transformación. Bueno, es que Mirko... Lo que está en crisis es la democracia representativa. Y sospecho que esa conversación los convencionales no la quieren tener porque no están porque están en esa caja. Es que no lo sabemos, Mirko, todavía. Mire, yo en esto voy a ser más macartista que tú. Es decir, si es que efectivamente nosotros creemos que la virtud del proceso constituyente, es decir, de esta deliberación colectiva, va a estribar sobre los viejos temas del siglo XX y antes, claro, yo estaría profundamente desesperanzado. Si esta hueá va a ser presidencialismo versus parlamentarismo, sistema unicameral o bicameral, reglas tradicionales de distribución del poder, separación de poder, en fin. Pero yo tengo la esperanza, fíjate, contrario a lo que tú creí, que muchas de las cosas que yo te he escuchado a ti van a aparecer en esta conversación. El tema de la biotecnología, weón, el tema del conocimiento, es decir, cómo uno ordena un nuevo trato para los temas de futuro van a estar ahí. La emergencia del tema climático, weón, el tema del feminismo, es decir, hay una cantidad de cuestiones que hemos venido analizando en términos identitarios, casi como lista lavandería, como por partes, que existe la posibilidad de cuajarlos en algún proyecto. Entonces, contrario... Más o menos van a llegar a la convención élites políticas convencionales. Quizás no vengan de partido como el señor Esquella, que es un gran intelectual. ¿No? Y va a decir, oh, qué bueno que está Esquella. Y esta cuestión los va a pasar por el lado. Van a estar discutiendo 2 o 3 años. Se van a alargar los mandatos, van a hacer un plebiscito para prorrogar, se van a estar conversando y dándose vueltas sobre cuestiones que nos van a estar pasando por el lado de facto. Eso es lo que yo veo. Y no me parece mal, si está bien, si es un avance. Simplemente no depositemos la fe de transformación y cambio hoy día en esa instancia, porque estamos en un mundo en que las cosas cambian por sí mismas independiente que las veamos, las queramos o no. Ocurren. Bueno, ok. Solo mi punto es si es que lo que va a estar en la Constitución no debería ser solamente la opinión publicada, sino que la opinión pública debería ser algo más que lo que tiene que ver con lo que nos está pasando a nosotros. Yo, fíjate, a diferencia tuya, tengo esa esperanza. Yo creo que la discusión sobre, por ejemplo, el manejo de los recursos naturales, weón, el tema de cómo afrontamos la tecnología, las discusiones que teníamos antes, los límites de la libertad individual y lo colectivo,
digo, son una cuestión constitucional. Quizás se expresen de una manera poco ortodoxa. Ahora, en lo que sí estamos absolutamente de acuerdo, que si todo esto es un ejercicio para reeditar un código parecido al que venimos conociendo, la verdad es que probablemente va a tener corto Chicos, alcance, pero mi esta esperanza discusión va un poco más allá. trae aparejada en su interior un botón de pánico porque puede que sea una constitución mala, buena, más o menos, con más acuerdo, menos acuerdo, y finalmente en el plebiscito de salida se vote por rechazarla y quedemos con la constitución del 80, y esa sí que va a ser una cagada difícil de administrar. Eso no Pero va a pasar. dicho lo anterior, no, existe como posibilidad, como potencialidad. Está dentro de las reglas. Dicho lo anterior, las reglas los obligan a elegir su poderoso de la semana. ¿Trajeron algún poderoso? ¿Trajeron algún poderoso en el cuaderno? Yo le Voy di a una dejar que vuelta, empiece Mirko. no, yo le di una vuelta antes y la verdad que no encontré ningún poderoso. Weón. Entonces, Macari, vamos a dar vuelta a la guay y tú vas a tener que dirimir hoy día ya que estáis regalando el premio. Ya, Ya, Atención, ¿cuál es tu atención. poderoso, Fere? Yo voy a elegir al odio en la política, porque esta semana, bueno, el odio a Piñera ha generado una gran movilización, el odio que decía Mirko no pudo capitalizar bien Desbordes y que podía haber tomado como banderita de lucha. Pero me llamó mucho la atención en la microsociología de la política esta semana, el odio parido que un sector le tiene a Elizalde, que bastó que se ofreciera como candidato para que movilizaran por aire, mar y tierra a todo lo que tiene el PS, que no es demasiado, pero todo lo puso, Bachelet incluida, para fumarse esa candidatura. Así que esa cosita rencorosa, menor del ser humano, que es tan importante en política, para mí es candidato a poderoso esta semana. Jorge Pirincho Navarrete. Yo, igual que Mirko, fíjate, no le di vuelta esta semana y me costó encontrar, pero me voy a enganchar de lo que tú decís a propósito de alguien que salió al ruedo en esta conversación varias veces, que es una persona que queremos mucho, aunque, y como dice el mismo Mirko, no tenemos nada contra él, pero pudiera ser más representante de una época analógica que digital, que Agustín Esquella. Y Agustín, weón, decía, y siempre ha reafirmado, weón, que la política es una actividad muy noble en sus fines. No puede haber nada más noble, incluso voy a hacer algo políticamente muy poco correcto que citar al padre Hurtado, weón, que dedicar la vida a transformar las posibilidades, las alternativas de personas que viven situaciones objetivamente injustas. Pero el mismo Agustín Esquella decía que, sin embargo, la vida política está plagada de miserias, de pequeñeces, weón, que muchas ratos no solamente ensombrecen el fin de sí misma, sino que hacen que nos perdamos. Yo quiero colgarme del poderoso de la semana de Camilo para decir que yo creo que muchos de nosotros, que en algún minuto nos brillaron los ojos, weón, por este propósito, por este fin, en distintos momentos, y ojalá quiero creer nos hemos ido recuperando también las mismas veces, nos hemos perdido. Y esas pérdidas tienen que ver con estas pequeñas miserias, con los odios, weón, con los enconos, con estar menos pensando en favor de qué, sino que en contra de qué. Así que me sumo al odio, pero sobre todo a la pequeñez, como reflejo de una autocrítica nuestra, porque como dicen los argentinos, uno tiene los gobernantes que se merece y probablemente buena de la zorra que hemos tenido en Chile en la última década, en alguna parte y no menor, tiene que ver con lo que nosotros proyectamos. Querido Mirko Macari, ¿quieres agregar algo? Que no entendí nada, no sé entre qué poderoso tengo que elegir. No, es decir, podí o elegir a la pequeñez en la política ejemplificada con el odio, o ya que vaya a regalar una weá, tú decir cara raja quién es el poderoso y listo, y se acabó esta weá. Listo. Bueno, esto es una oportunidad única. Mira que a ti no te gustan los monárquicos, pero puta que rico ser monárquico a eso. Entonces, weón, aprovecha. Saca ese Ricardo Lagos que tienes dentro de ti. Estoy en mi momento de desborde. Tengo todo, pero me lo voy a farrear. Voy a tirar el penal para afuera. Como Caselli. No, yo creo que ya tenemos el poderoso de la semana, así como hagamos alguna concesión a Michelle Bachelet que entró a jugar. Es la no poderosa que se volvió poderosa gracias al odio, weón, parido, weón, de... Claro, pero claro, siempre la resistencia a entregarle a Bachelet porque no sabe, no entiende nada de poder, eso es lo que ha quedado claro en sus dos gobiernos. Pero bueno, la jugada claro, es de instalar ahí
de un El el timbre. micropoder de ese mundillo político que le gusta. Ya, va a ser un hueveo tener que terminarlo del chat, pero queridos amigos, ahí No, nosotros no, vamos- no, pero está claro, Bachelet, ¿no? Bachelet la poderosa de la semana. ya. Bachelet Ya, la ok. poderosa de la semana. Listo. Ya. El bacheletista Mirko Macari le ha regalado una beca a el junglero que le haya chuntado esta semana. Queridos amigos, es siempre más terrible hacer este programa sin Gonzalo Miller, más aún cuando hablamos el 95% del programa respecto del sector que él domina mucho mejor que nosotros, pero gracias por el aguante y por estar con nosotros. Así que aguante jungle y nos vemos en un próximo capítulo. Nos Chabela. vemos. Cuídense.